En este video intentaré demostrar la conveniencia de utilizar las medidas en lugar de generar columnas calculadas en nuestras actividades de generación de cálculos en el modelo. Para ello utilizaremos una conexión a una fuente de datos Excel que nos va a presentar un resumen detallado de las ventas por diferentes pedidos, mostrando los productos que se compran, que involucran el pedido, su precio por unidad, cantidad, descuento y también el costo unitario. Una vez cargada la fuente de datos, cargada la tabla al modelo de Power BI, vamos a generar un conjunto de pasos para finalmente ir creando. Me voy a datos para ir creando las nuevas columnas personalizadas que queremos involucrar en el visualizador, un visualizador tipo tabla. Le vamos a decir que el ID del pedido no es un campo que vamos a resumir. Lo mismo vamos a hacer con el producto. Una vez posicionados en el campo producto, disponemos en la parte superior la posibilidad de decirle que no será un campo resumible. A su vez, los costos unitarios y los precios unitarios van a ser modificados en su formato para dar una presentación del estilo contabilidad cero decimales en el costo unitario y también, como decía, en el precio unitario. Pesos con formato de cero decimales. Por su parte, el descuento se llevará en un formato porcentual y aplicaremos un decimal. Ya estamos en condiciones entonces de comenzar a crear las columnas personalizadas. Partimos agregando a esta nueva tabla una nueva columna que le llamaremos ingreso. Y que se calcularía como la cantidad multiplicada por el precio por unidad, el precio unitario, y eso multiplicado por 1 menos el descuento. Y con eso tendríamos ya una nueva columna que nos entregaría el monto ingresado por cada venta. Esa nueva columna la configuraríamos también con pesitos cero decimales. De la misma forma, vamos a crear otra nueva columna que llamaremos costo. Que será obtenida de cantidad por el costo unitario. También asignaremos formato peso, cero decimales. Ya tendríamos dos columnas, ingreso y costo. A través de esas dos columnas calculadas generaríamos una nueva tercera columna que nos entregue la utilidad. Que la calcularíamos como ingresos menos costos. También asignamos el formato moneda con cero decimales. Finalmente, la última columna que queremos obtener es una columna de un indicador que nos diga el porcentaje o qué porcentaje es la utilidad del ingreso. La vamos a considerar entonces esta nueva columna con el nombre de margen, el margen de ganancia,
que lo vamos a calcular como la utilidad columna ya creada, previamente calculada, dividida por otra columna previamente creada, ingresos. Le damos visto bueno para ingresar la creación de esa nueva columna. Le decimos que lo queremos presentar con un formato porcentual y le vamos a asignar un decimal. Teniendo ya estas columnas, las podemos ocupar en un informe. Creamos una pequeña tabla donde vamos a incorporar el número de la factura o identificador del pedido. Vamos a incorporar el producto que involucró cada una de esas facturas. Vamos a considerar también el ingreso y presentación de los ingresos, las utilidades y, por supuesto, el margen. Para poder visualizar mejor los datos y concentrarnos en lo que nos está mostrando esos datos, nos vamos a cuadrícula y darle un tamaño ampliado de 14 puntos. Podemos ver de esa manera que los porcentajes calculados están perfectos. Efectivamente, el 67 unidades monetarias es el 40% de 168 que ingresó. Si vemos hacia abajo, el 100%, el total, la suma total de los ingresos, efectivamente también muestra un valor correcto. Es 1.276.996. Respectivamente también tenemos la utilidad. El problema nos lo da en el cálculo de que el porcentaje del margen lo que está generando es la suma de todos los márgenes, lo cual no tiene un significado real, que es lo que nosotros quisiéramos obtener en esa posición. Nosotros quisiéramos obtener en esa posición qué porcentaje es 464.332 de ese 1.200.000. Y eso no lo entrega cuando solucionamos el problema a través de columnas. Si yo selecciono esta tabla, la copio y la pego para generar una nueva tablita, que ahora la vamos a desarrollar para compararla con la primera, basado ahora en medidas, y por eso que para esta segunda tabla vamos a desactivar todas las columnas que estamos presentando, columnas calculadas, y en su lugar vamos a incorporar las medidas. Partimos creando una primera medida y todas las fórmulas de cálculo que usamos para crear las columnas calculadas son las mismas que usaremos para crear ahora las medidas. Me paro entonces en la tabla. Efectivamente, entramos entonces a crear una nueva medida. Le vamos a poner, como no podemos ponerle el mismo nombre, vamos a usar los nombres en plural para las medidas. Utilizaremos la función sumx. En su primer argumento vamos a especificar que trabajaremos con la tabla detalle de pedidos y en su segundo argumento especificaremos la expresión que nos va a permitir calcular esos ingresos. Y esa sería la cantidad multiplicada por el precio unitario, precio por unidad, exactamente la misma fórmula que habíamos usado anteriormente, por, abrimos paréntesis, 1 menos el descuento. Cerramos el paréntesis del factor, cerramos el paréntesis del sumx, ingresamos la fórmula, le vamos a asignar el mismo formato para que sea una comparación más simple, más fácil de ver, el mismo formato que tenía la columna ingresos, con 0 decimales. La incorporamos a la tabla y obtenemos exactamente el mismo resultado. Todo bien, ¿eh? El total abajo es exactamente el mismo, es decir, hemos logrado lo mismo que una columna calculada sin el costo en memoria de lo que tiene todos estos datos ingresados en cada uno de los detalles para el detalle de los pedidos.
Vamos ahora a calcular una nueva medida que nos entregue los costos. También en plural, para diferenciarla de la medida anterior, utilizaremos SumX para especificar que la tabla de trabajo es la tabla de detalles de pedidos y que la expresión será cantidad multiplicada por el costo unitario. Cerramos paréntesis, enter, ya tenemos el costo, la segunda medida, y a través de esa medida, con las medidas, ya podríamos generar el cálculo de una tercera medida, que es la que andamos buscando, que sería el de la utilidad. Entonces, esta nueva medida le llamaremos utilidades y que la vamos a desarrollar basándonos en que es ingresos, medida ingresos, menos la paréntesis cuadrado para que me aparezca las medidas ya creadas y obtenemos entonces que la utilidad sería ingreso menos costo. Le damos formato plata, le decimos que son 0 decimales y la vamos a incorporar esta medida para ver si tenemos exactamente el mismo resultado que anteriormente lo habíamos logrado con la columna utilidad. Efectivamente, está sucediendo lo mismo, creamos una nueva medida ahora y vamos por el cálculo del margen. Vamos a establecer como nombre márgenes. Especificamos ahora que queremos hacer un cálculo entre medidas a través de la división de las utilidades divididas por los ingresos. Lo ingresamos, le damos formato porcentual. Entonces, márgenes, queremos que tenga el mismo formato de margen. Un decimal y lo vamos a incorporar a la tabla. Vemos que a nivel de detalle entrega los mismos resultados, pero a nivel de total sí corrige la problemática anterior. Nos damos cuenta entonces que esta es una forma correcta de poder lograr los resultados que se esperan. Más así, si nosotros miramos el detalle de la factura 102.48, que tiene márgenes del orden del 40, 46 y 50%, cuando nosotros sacamos desde la primera tabla la columna producto para lograr el cálculo de los márgenes a nivel de pedido, vemos que el resultado que nos está entregando es un resultado equivocado, erróneo, puesto que nos está diciendo que sin tener ninguno sobre 100, el margen de contribución en el detalle, el margen de contribución de la factura, nos está presentando completa sobre 100. Claramente, si sacamos ahora, claramente es un error, si sacamos ahora el producto desde la segunda tabla, creada a través de medidas, sí nos entrega el resultado que vamos a necesitar. Es decir, es la forma correcta de desarrollar una solución a nuestro problema, el de utilizar medidas, dado que se ajustan sus resultados a lo que queremos obtener. De esa forma, hemos visto en una manera práctica el por qué usar medidas en lugar de columnas. Aparte de, ¿cierto?, lo que ya nos hemos ahorrado en términos de espacio, de memoria, gasto de memoria y performance, por lo tanto, en la solución de nuestros resultados. Nos vemos en el siguiente video.